Ya, entonces, bueno, básicamente, o sea, es una teoría determinista y no local que describe la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué esta teoría no es aceptada, o sea, por qué ni siquiera se habla de esta teoría como una teoría buena, ¿no? O sea, solo se la interpreta de Penage. En todo caso, eh, uno parecería entender que el teorema de Bell excluye que las teorías de variables ocultas, o sea, o lo que se entiende, mejor dicho, del teorema de Bell es que la teoría de variables. Pero básicamente lo que quiero decirles es que ha habido una malinterpretación de lo que el teorema de Bell en realidad quiere demostrar, y lo que el teorema de Bell demuestra es en realidad que cualquier teoría que pretenda reproducir los resultados de la mecánica cuántica exitosamente tiene que ser una teoría no local. No dice que las teorías de variables ocultas no pueden existir, solo dice que las teorías que básicamente lo que afirma es que la naturaleza es no local. O sea, y cualquier teoría debe ser no local en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, bueno, la malinterpretación ocurre básicamente porque el artículo donde se demuestra el teorema de Bell es básicamente un artículo que se llama sobre la paradoja de Peare, ¿no? Entonces, que habla sobre la imposibilidad o las incongruencias que hay en la teoría cuántica, básicamente. Entonces, en realidad, Bell fue uno de los únicos defensores, o sea, por no decir el único defensor de la teoría de Bohm, porque era lo que básicamente Einstein busca, ¿no? O sea, una teoría determinista y no local que reproduzca todos los resultados de la mecánica cuántica. Y, o sea, y bueno, para terminar, quisiera dejarles esta frase que es la frase que planteó Bell. Me parece una frase bastante interesante sobre, sobre lo que él pensaba sobre la teoría de Bohm, ¿no? O sea, bueno, les dejo un minuto tal vez para que lean esto si gustan. Y eso sería todo. Bueno, está bien, es un tema interesante. Bueno, esto también tiene que ver con el capítulo que vamos a estudiar más adelante de la entanglement, del entrelazamiento cuántico. Y ahí justo se habla sobre esto de las variables ocultas, la desigualdad de Bell. Es un tema interesantísimo que lo vamos a topar formalmente en clase. Eh, entonces, yo lo que quisiera es saber cuál es la propuesta de su proyecto, qué es lo que va a hacer Santiago. Básicamente, empezaba con esta reseña histórica. Después quiero, o sea, ya plantear básicamente, o sea, a fondo lo que hace cómo las ecuaciones, o sea, cómo la mecánica de Bohm reproduce algunos fenómenos como el experimento de la doble Rendinger, que es creo que el fenómeno que introduce la cuántica, y algunas otras cuestiones como, o sea, temas ya más, digamos, matemáticos de la mecánica, ¿no? Ujú. O sea, ahorita solo Relacionado vi. con esto de las variables ocultas, ¿no? Ajá. Ya, está bien, sí, me parece interesante. Bueno, a ver si lo avanza para que cuando lleguemos al tema este del entrelazamiento cuántico, usted esté ya bastante avanzado y pueda usar el formalismo matemático que vamos a presentar ahí, que quizás le ayude a hacer un buen trabajo en este proyecto. Entonces, mi sugerencia sería esa, que determine bien, avance en la idea y que absorba el formalismo matemático que vamos a utilizar en el capítulo de entrelazamiento cuántico para que usted formalice su trabajo. Ujú. Bueno, está bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente exposición.
Entonces tienen que hacer así, ¿no? Es decir, hacer un proyecto, plantearse unos objetivos, un objetivo principal, objetivos secundarios, ¿sí? Una Eh, metodología. yo quiero seguir. Vamos, Brian, sí, está bien. Si se observa bien. Ahora se ve. Ujú. Ya. Bueno, yo tomé como mi tema la computación cuántica. Y entonces, como una breve introducción, el estudio de la computación cuántica ha tomado gran importancia durante los últimos años. Esto se debe a que debido a la naturaleza de los sistemas cuánticos, esto permite crear algoritmos que permiten resolver ciertos problemas con mayor eficacia a comparación de su contraparte clásica. Principalmente los fenómenos como la superposición y el entrelazamiento permiten crear nuevas compuertas lógicas a partir de los cuales se construyen estos nuevos algoritmos. En primera instancia voy a definir lo que es el qubit, y lo cual sería básicamente la unidad elemental de computación cuántica. En su contraparte clásica sería el equivalente al bit. Es importante notar de que es un sistema cuántico de dos niveles, el cual debe cumplir las propiedades de que el sistema siempre puede ser preparado en un estado bien definido. Por ejemplo, siempre se lo puede poner en el estado base. Como segundo, eh, cualquier estado del qubit puede ser transformado a otro estado mediante transformaciones unitarias. Esto se lo realizan mediante las compuertas. Y por último, el estado del qubit puede ser medido con gran precisión en una base ortogonal. Por lo general se lo presenta referente a bases de la energía y se denomina con 0 al que del estado base y con 1 al del estado excitado. Aquí se puede ver una comparación de cómo serían los pasos que tiene una computación cuántica. De manera general se empieza con el estado cuántico inicial y a partir de las diferentes compuertas, eh, eh, bueno, el paso primero sería preparar el estado de entrada, que mediante el primer enunciado anterior siempre se tiene que poder hacerlo de manera exacta a cierto estado como de base, y después a partir de las compuertas se realiza el algoritmo, y al final el resultado del algoritmo no es, se lo hace mediante mediciones. Debido a que la medición en la mecánica cuántica tiene un comportamiento no determinista, entonces el algoritmo se repite varias veces para poder conocer con cierta exactitud cómo realmente es la forma del estado final. Es por ello que es importante de que el sistema puede ser siempre preparado en un estado bien definido para poder repetir la computación bastantes veces. Además, debido al igual comportamiento eh, probabilista de la medición, durante todo lo que es las compuertas, eh, no se puede saber exactamente cuál es el estado del qubit durante todo este proceso, debido a que sería necesario realizar la medición y la medición solo se puede hacer referente a las bases. Es por eso que se dice que normalmente la computación cuántica no tiene memoria. En teoría, cualquier sistema que contenga como mínimo dos niveles puede ser utilizado como un qubit. Es por ello que existen un gran número de propuestas. En general se puede destacar las siguientes por su simplicidad. Serían la polarización de un fotón, el spin de un electrón, el sistema energético de un átomo y el spin de un núcleo, entre otros. Para representar un qubit se utiliza la base antes ya mencionada. Claramente tiene que estar normalizada, por lo tanto
manera como lo planteo, es alfa cuadrado más beta cuadrado tiene que ser igual a 1, pero eso suele utilizar las variables teta y phi, que se comportan de igual manera que una superficie esférica, en noción del rango que puede tomar las variables, y a partir de ello se obtiene lo que es una representación mediante esfera de Bloch. En la izquierda se puede ver cómo el estado phi estaría representado, básicamente sería un análogo a la representación de una superficie esférica bidimensional. A la derecha se puede ver cómo esta se compara a la diferencia entre un qubit y un bit clásico. En un bit clásico solo tiene dos valores discretos determinados, que sería el 0 y el 1, mientras que el qubit puede estar en toda esta gama de valores representados por la superficie de la esfera. Sin embargo, es igual importante recalcar de que esto no significa que el qubit equivalga a, por ejemplo, 6 bits tomando los extremos de la esfera como bits, porque como se dijo anteriormente, la medición se hace referente solo respecto a 0 y a 1, porque solo respecto a esta base se puede conocer realmente, se pueden hacer unas mediciones que realmente den resultados convincentes. Es por ello de que no es que existe una como que una equivalencia entre estos dos elementos, y que es debido a este comportamiento continuo del qubit que se lo utiliza después en la creación de algoritmos, que es lo que permite generar nuevos resultados más eficaces. Es por ello de que al final del día la computación clásica y cuántica van a ser muy distintos debido a su naturaleza. Y por último, quiero presentar lo que serían unas compuertas cuánticas elementales. Como base siempre se utiliza las matrices de Pauli, las cuales son muy utilizadas a la hora de estudiar el spin de un electrón, utilizando estas matrices para crear los diferentes observables respecto a la, como se podría decir, a la polarización del spin, por así decirlo, se me fue la palabra exacta. Y además de estas tres compuertas es importante definir las siguientes, que son las que básicamente se utiliza en mayor escala a la hora de crear algoritmos, que serían las compuertas de Hadamard, la de fase y la pi octavos, y las cuales se presentan a continuación. Es como información extra, esta última denominada compuerta pi octavos, se la denomina así debido a que si de sacar factor común e a la i pi octavos de t, se obtiene la diagonal que sea la menos i pi octavos, y en la parte inferior e a la i pi octavos, y vuela afuera e a la i pi octavos, y es por eso que se lo denomina así, aunque normalmente este nombre no suele ser muy utilizado. Y al final mencionar un par de posibles aplicaciones. Debido a la naturaleza cuántica, es una noción de que no existe una forma directa de realizar
duplicación de información. Existe lo que es el teorema de teletransportación, pero lo que provoca esto es que elimina la copia original. Es por ello que este tipo de propiedades lo que permite que una criptografía basada en la computación cuántica sea mucho más fuerte que la criptografía basada en números primos que se utiliza normalmente. Otros usos están los algoritmos de búsqueda que utilizan la naturaleza, que utiliza el entrelazamiento cuántico para poder realizar una búsqueda mucho más rápidamente. También algoritmos de machine learning. Es muy importante estos conceptos, y por último la simulación de sistemas cuánticos. Y esto sería lo que yo tendría de mi proyecto hasta ahora. Después lo que tendría como objetivos plantear sería plantear estos conceptos básicos para ya n qubits y cómo se plantean normalmente los diferentes algoritmos y con qué objetivos. Y ampliar más en qué son estas posibles acciones, en el de que sea posible plantearlo ya creados en torno a estas posibles aplicaciones, y tal vez las aplicaciones aumentar el rango de las aplicaciones en las que hablar en el proyecto. Y aquí tengo mi bibliografía y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, está bien. Es un tema también muy interesante esto de la computación cuántica. En términos más generales es hablar sobre la teoría de la información cuántica, que involucra esto de la computación cuántica. Bueno, lo que quiero es un poco precisar cuál es la parte central, cuál es el objetivo y objetivos del proyecto, qué es lo que se... Realizar la computación cuántica planteando, estos, por ejemplo, ya describí lo que era el qubit y los principales compuertas. Esto, a base de ello, generalización y a partir de ello describir ciertos algoritmos que son en computación cuántica, como el de teletransportación, y también los otros teoremas, intentar demostrar de por qué no se puede realizar la duplicación, entre otras cosas. ¿Y algún algoritmo ya desarrollado para computación cuántica? Sería de partir de la información de algunos libros, recopilar lo más importante respecto a cómo se comienza a realizar estos algoritmos de computación cuántica. Cómo a partir de estas cosas ya comenzar a tener una idea de qué hacer con estas compuertas. Sí, está bien. Esto ayudaría a que todos de alguna manera nos introducimos en este fascinante la computación cuántica y bueno, lograr entender hasta cierto nivel cómo esto funciona. Entonces me parece interesante que el proyecto se lo plantee, que nos va a ayudar de esa manera. Otra vez se ve la importancia de entender bien lo que es esto del entrelazamiento cuántico. Este capítulo se va a volver realmente interesante y por suerte está muy bien formalizado, y en clase vamos a ver todo el potencial del entrelazamiento cuántico. Pongan mucha atención porque en los libros no he visto una presentación como la que vamos a ver en clase.
En los libros hay cosas muy vagas y creo que lo que vamos a tener en clase va a ser mucho más rico y mucho más claro. Entonces hay que aprovechar eso para poder formalizar tanto lo que se va a presentar en el proyecto de Santiago como en este proyecto de Brian. Bueno, está muy bien. Muchas gracias. Vamos con la última exposición. Ya. Bueno, lo que yo he decidido hacer como proyecto referente a la materia es la aproximación de las sumas sobre trayectorias para la mecánica cuántica. Bueno, antes de hablar primero de qué son las integrales de camino de Feynman, cómo nace estos postulados de Feynman es más que nada que se desea saber de cierta manera si en mecánica cuántica la trayectoria que puede describir desde un punto inicial a un punto final cierta partícula bajo un potencial. Esta idea asociada a la mecánica cuántica es un poco ambigua, ya que no se puede hablar de una trayectoria fija, sino de una probabilidad de que la partícula esté ocupada entre los dos puntos. Entonces es así que con esta idea Feynman en 1948 en su trabajo postdoctoral realiza los siguientes postulados, que la probabilidad de cualquier evento fundamental debe estar dado por el módulo al cuadrado de una amplitud compleja. El siguiente es que la amplitud de un evento está dada por las contribuciones de todas las historias, la cual incluye el evento en sí. Y que la contribución de la amplitud de cierta historia es proporcional a la exponente de la parte imaginaria por la acción sobre la constante de sobre h bar, perdón. Entonces aquí es lo importante que justamente la acción es, si bien por mecánica clásica conocemos que la acción es la integral de Lagrangiano a lo largo de un camino en el espacio de fases. Entonces es interesante que utilizar este concepto previsto por la mecánica clásica que de nuevo entregue los mismos resultados en mecánica cuántica o resultados análogos. Entonces una amplitud calculada con el principio de Feynman obedecerá la ecuación de Schrödinger para la acción correspondiente a un hamiltoniano. Entonces aquí un esquema que podemos ver si tenemos unos puntos inicial y final en el cual se puede desenvolver nuestra partícula bajo un potencial, puede tomar infinitos caminos. Ya, entonces aquí un poco del propósito o el objetivo de este trabajo de investigación es más o menos ver cómo el desarrollo matemático concerniente a los postulados de Feynman y restaurar la ecuación de Schrödinger. Entonces, para ello se define el propagador. Entonces, el propagador de un sistema cuántico entre dos puntos inicial y final x sub 0, t sub 0 y x', t', se lo define como la amplitud de probabilidad de transición de la función de onda entre estos dos puntos. Justamente aquí, como vemos, con la notación de brackets, tenemos el propagador, que a veces también se lo denota con la letra K. Y nuevamente aquí ver que depende de una constante temporal y se resalta el hecho de que es la suma sobre todas las trayectorias. Entonces aquí es interesante ver cómo el aspecto matemático que realiza para tomar en cuenta todas las trayectorias posibles que puede tomar la función de onda en su trayecto. Es por ello Sí, que una cosa, Juan, no está corriendo sobre los slides, está en el primero. No sé por qué. Ahí ya corrió. Ahí No, está del propagador. Ahí está lo del propagador ya. O se quedó en la primera. No, ahora está en la del propagador. En la pero si 4. estás en pantalla completa, no se ve la pantalla completa.
O sea, esto y ahorita solo le seleccioné el LibreOffice que comparta. A ver, voy a compartir de nuevo. Bueno, entonces ahí sí se puede observar el cambio de los slides. Sí, ahí sí se ve. Ujú. Ok, bueno, no sé qué ocurre. Bueno, aquí solamente estaba presentando los postulados que les mencioné, que lo interesante es que emplea la acción que ya habíamos visto en mecánica clásica, que es la integral de Lagrangiano sobre un espacio, sobre el espacio de fases que toma en dicho trayecto. Y aquí también la importancia, también me olvidé resaltar que si bien la acción se emplea en la mecánica lagrangiana, como sabemos de mecánica cuántica, utilizamos los hamiltonianos. Entonces desde aquí tenemos también una equivalencia para trabajar del propósito del trabajo de estudio. Bueno, como les mencionaba, entonces el propagador de un sistema cuántico se define como la amplitud de probabilidad que puede tomar los dos puntos, entre un punto inicial y un final. Bueno, retomando entonces aquí la importancia, ver el tratamiento que hace por lo que se le domina la suma sobre las integrales de las trayectorias de Feynman, es que tome en cuenta justamente los caminos que puede tomar la partícula dentro de un potencial dado bajo la formulación de sus postulados. Entonces, finalmente, sería, si conocemos la forma de nuestro propagador y o sea, tenemos la integral sobre todo un dominio gamma, entonces es ver bajo qué condiciones o bajo qué procedimiento se recupera la ecuación de Schrödinger. Adicionalmente, es ver si es que una vez que se puede recuperar la ecuación de Schrödinger, es ver casos puntuales, por ejemplo, para una partícula libre y para el oscilador armónico. Y como aplicaciones se podría ver su desarrollo o beneficios de utilizar dicha teoría en la mecánica estadística, mecánica cuántica estadística. Eso sería la presentación de mi proyecto. Sí, está muy bien, sino que quería un poco estar más claro en cuáles son los objetivos de su proyecto, Juan. O sea, el primer objetivo innato es ver que bajo el tratamiento de las integrales de camino de Feynman se puede recuperar la ecuación de Schrödinger. O sea, tenemos un mismo resultado bajo dos tratamientos matemáticos distintos. Y el segundo objetivo es, o sea, es ver la funcionalidad de la teoría predicha por Feynman en casos particulares, como puede ser el de una partícula libre y el del oscilador armónico. En adición, la aplicación que le mencioné, que puede ser el tratamiento de la teoría predicha por Feynman en la mecánica estadística. Sí, estaría bien. Sin embargo, eso es justo las temáticas que vamos a topar en ese capítulo que está previsto aquí en el curso, que es el capítulo de las integrales de camino de Feynman. Entonces, en ese capítulo se va a dar la base de toda la teoría, esto de las integrales de camino, los propagadores, lo que usted está mencionando también. Entonces, quizás, no sé si es que podría ir un poco más allá
y tal vez, no sé, se me ocurre, podría pensar en programar estas relaciones para el cálculo del propagador, el cálculo de las soluciones con las integrales de camino. Eso podría ser. Pero para un caso puntual o... Sí, podría ser, por ejemplo, para el oscilador armónico y para el otro caso que usted mencionó de una partícula libre, por ejemplo. Ya, profe, yo voy a investigar al respecto y ahí le comento Sí, mis dudas e inquietudes al sí, respecto. sí. Sí, eso sería bueno, buscar códigos o elaborar un código que permita automatizar esos cálculos. Bueno, bien, entonces creo que sería todo por ahora. Sus notas las tendríamos a las 7 de la noche cuando ustedes terminen también los deberes, pero pueden ir viendo ya los resultados de algunos elementos que fueron ya evaluados en la carpeta de OneDrive. Muchísimas gracias. No se olvide, Juan, por favor, de ayudarme subiendo este video al OneDrive. Y lo mismo de las clases pasadas. De aquí en adelante me ayudaría usted, Juan. Sí, le pido, por favor, que me dé una mano con eso. Ya no hay problema. Muchas gracias. Bueno, entonces, que pasen ustedes muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta el martes, profe. Pero... Hasta el martes. Hasta luego.